Eso. Oye, y esta pregunta es bien importante. ¿En qué invertir? Uf. A tu juicio, ¿cuáles son? Porque de inversiones hay muchas. Criptomonedas, acciones, fondos de inversión, fondos mutuos, depósito a plazo, bienes raíces. Hay un montón de alternativas. Mm. Hay algunas que son muy buenas, hay otras que no lo son y que no te van a aportar tanto. Pero a tu juicio, ¿cuáles son las mejores inversiones? Mira, antes de dar las patitas, las paltas que todos están esperando, voy a decir la que a mí me ha dado los mejores beneficios y es invertir en mí. Eh, cuando empezamos esto dijimos que el activo más valioso somos nosotros mismos. Somos nosotros los que vamos a generar el ingreso. Somos nosotros los que vamos a tomar decisiones de inversión. Somos nosotros los que vamos a decidir si alcanzamos o no una libertad financiera. Y por lo tanto, tenemos que invertir en nosotros. De hecho, cuando alguien me pregunta, Víctor, ¿en qué invierto? Mi respuesta es, invierte en ti hasta que no tengas que hacer esa pregunta. Porque cuando uno se conoce, ha estudiado, se prepara, no es necesario hacer esa pregunta. Es ruido todo lo demás. Entonces, la primera gran inversión es en uno mismo. Luego, no sé, educación financiera, o sea, estamos en un juego de la educación financiera y por lo tanto tenemos que invertir en eso. Hay muchas formas de hacerlo, libros, cursos, charlas, webinars, coaching financiero, mentoría, asesores. Hay un montón de formas de adquirir educación financiera. Y lo más importante, la experiencia. La experiencia te da las mejores lecciones y a veces se gana, otras veces se pierde y por lo tanto podríamos considerar como una inversión. Yo me acuerdo la primera vez que perdí plata invirtiendo, estaba muy frustrado y después dije, pero ¿sabéis qué? Con esta experiencia aprendí mucho más de lo que quizás me pudo haber dado un curso, un MBA, un diplomado y gasté mucho menos. ¿Ya? Y viéndolo en retrospectiva, creo que así fue. Entonces, hay que tomar acción. Ahí está la experiencia, en la calle, como se dice. Sí. Oye, qué buena frase esa. Invierte en ti hasta que no tengas que hacer la pregunta de en qué invertir. Mm, Porque esa pregunta es muy común y es muy recurrente. así es. Y además que las inversiones tienen que ajustarse, creo yo, a estilo de vida también. O sea, la que para mí es muy buena inversión no necesariamente lo es para ti, Víctor, y no necesariamente lo es para una persona que pudiese estar escuchando esto. Entonces, Mm, es bien raro eso. Ahora, si lo llevamos a la pregunta financiera propiamente tal, a la palta, a la palta. ¿cuál sería para ti los mejores instrumentos? Para ti, en tu opinión, bajo tu estilo de vida, que no necesariamente sea el común o Claro. conviva con la visión de otra persona. ¿Y por qué es esa palta para ti? Bueno, mira, yo creo que los mejores instrumentos de inversión mm, dependen de la estrategia de inversión que tengas. ¿Ya? Ya, Hemos conversado mucho en los canales, vayan a buscar las etapas del inversionista, ¿cierto? Tenemos la etapa de crecimiento, tenemos la etapa como un poco de ajuste y después una etapa ya de consolidación. Son tres etapas o a mí me gusta mencionar dos para hacerlo más fácil, la de crecimiento y consolidación. Y existen mejores formas de invertir de acuerdo a la etapa. Por ejemplo, la etapa de crecimiento, que es generalmente en una etapa inicial más temprana, donde somos más jóvenes, podemos arriesgar más. La bolsa es un muy buen instrumento para hacer crecer nuestro patrimonio, pero tienen que ser acciones, ETF, índices, fondos de crecimiento. ¿Ya? O sea, no sé, empresas que repartan cero dividendo y que reinviertan el 100%, lo que fue en su momento un Tesla, un Apple, algo así, ¿cierto? Que el buscar Amazon. claro, el 10 bagger, ese tipo de inversión. Eso con la bolsa. Dentro de la misma estrategia de crecimiento, en los bienes raíces pasa lo mismo. Y ahí la estrategia, creo yo, es la de compra-venta. Compra barato, vende caro, compra en blanco, compra algún terreno, no sé, que veas potencial. Ahí tú estás invirtiendo en zonas de crecimiento, donde, no sé, vas a tener una propiedad que la compraste a $100.000 y en 3 4 5 años vale 170 180.000. Ganaste, hiciste crecer tu patrimonio. El tema es que en algún momento tienes que liquidar, vender ese activo para
hacer válida la ganancia. Entonces, si me pregunta a mí, en la etapa de crecimiento, bolsa, acciones de crecimiento, bienes raíces, compra-venta o negocio inmobiliario. No sé qué opinas tú de la etapa de crecimiento. Lo mismo, o sea, acciones que no repartan dividendos Mm, y bienes raíces con deuda. ¿Por qué? deuda, es muy importante. Porque si empezamos a recibir flujo libre, porque en el caso de los bienes raíces, muchas veces con el pago del arriendo se paga el dividendo que tenemos que pagar al banco. Mm, Si recibimos flujo libre, podemos incrementar nuestro costo de vida también. claro, Entonces, en ese sentido, la plusvalía ahí es mucho más importante y que además no está tributando. Y que una vez que se termine eso, ya tenemos cierto capital importante, hacer la rotación a activos de flujos. exacto. Lo que mencionaste es muy importante, lo de la deuda. En la etapa de crecimiento se le puede sacar mucho partido al famoso apalancamiento. Tú puedes duplicar, yo he visto ejercicios matemáticos hasta triplicar la rentabilidad de una inversión por el hecho de tomar deuda. Entonces aquí te conviene buscar opciones de bonopié, máximo financiamiento, de todas estas estrategias de mutuarias, ir escondiendo los créditos para sobreendeudarte. En esa etapa es, es vital saber manejar la deuda, que también es un concepto que es importante aprender. Pero sí, la deuda te inyecta ahí un crecimiento importante. Claro, esa deuda productiva desde el punto de vista financiero te hace avanzar muchísimo, Así es. muchísimo. Ahora, esa deuda tiene que ser inmobiliaria. Yo personalmente creo que la deuda en acciones, por ejemplo, es un Mm, desastre. Existe personas que se sí, endeudan en acciones, pero es complejo, es es complejo, súper sí. complejo. Yo el único activo que creo que por el cual vale la pena endeudarse son los bienes raíces. Y los terrenos son excelentes inversiones Mm. desde Hay el que punto de tener, vista de la plusvalía. claro, buen ojo, hacer un buen estudio. Hay que tener cuidado también de que no te cancelen los permisos. Pero sí, yo también he escuchado casos de gente que compró su terreno en $30.000 y en 4 años valía 120.000. O sea, ¿Sí? ¿dónde vais a encontrar algo así? Es increíble. Pero así también bueno, esta etapa es muy especulativa y eso tenemos que saberlo, ¿ya? La diferencia, yo diría que entre el inversor y el especulador radican en estos dos tipos de estrategias. Aquí estamos especulando mucho y le podemos dar el tremendo palo al gato, así como quizás no era lo que esperábamos. Pero sí, en esta fase hay que invertir agresivo, con deuda, y hay que tener estómago también para eso. Sí, sí, Mm. hay que tener estómago, por eso quizás no es para todas las personas y de Eso, repente personas podrían tomar otra estrategia más lenta, pero disfrutándola más y es perfectamente válido. eso. Y aquí es donde entramos a las estrategias a la etapa de Consolidación. consolidación. Los mejores inversiones para la libertad financiera, para etapas de consolidación, en mi opinión, son cosas que te den flujo, o sea, que te vayan alimentando mes a mes. Dentro de esas tenemos las mismas acciones, pero ya no es de crecimiento, sino que son acciones dividenderas. Y ahí, por Exacto. ejemplo, tenemos la ventaja de Chile, ¿cierto? Con la famosa ley de sociedad anónima, que de alguna manera obliga a las empresas a pagar a sus accionistas cuando tienen un 30, o sea, mínimo un 30% de sus utilidades. Entonces, para acciones de flujo, creo que Chile es un muy buen mercado y para acciones de crecimiento podemos quizás salir afuera, a Estados Unidos, donde están estas empresas. Otra cosa pueden ser fondos de inversión que tengan esa lógica, ¿cierto? Fondos de renta inmobiliario, un REITs, fondos, ¿cierto? De dividendero, cosas así, no tan tecnológicas, disruptivas, no, sino que fondos que te aseguren, no te aseguren, pero por lo menos persigan un flujo estable. Y en los bienes raíces también, pero aquí ya es el comprar para mantener, el buscar la renta, el arriendo, ¿cierto? Comprar barato, que el dividendo sea significativamente menor a lo que les vas a poder arrendar y ese delta que te sirva para reinvertirlo o poder seguir o vivir de esos flujos. Entonces caemos en lo mismo, acciones, bienes raíces, algún eh, fondo de inversión más o menos estable y lo otro que he aprendido harto estos últimos años son inversiones que te hacen bajar gastos. Mira, una persona que gasta, no sé, 80.000, 90.000 o $80 en gastos de luz.
¿por qué no invertir, por ejemplo, en paneles solares? Que te puede salir 2.000, Claro. 3.000 dólares y que va a hacer que baje tu costo de vida y por lo tanto ese delta entre libertad financiera se te acorta. ¿Ya? El, por ejemplo, pagar tu hipoteca. Claro, si estás en una fase de crecimiento donde estás aprovechando la deuda, eso puede parecer una locura. Pero si ya estás en una etapa de consolidación, pagas tu hipoteca, bajas el dividendo, que más o menos la regla es que equivale al 25% de tu ingreso, entonces la meta bajó ahora significativamente. Entonces, de repente, uno puede ser creativo con ese tipo de inversiones que, como consecuencia, hagan que tus gastos bajen. ¿Mm? Sí, 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 100% de acuerdo. Yo, bueno, ahora, de hecho, esta semana ¿Eh? vendí acciones de crecimiento Mira, y compré fondos de renta inmobiliaria, eso, particularmente uno que se llama Cefin Rentas, el y eran CEFIN. cerca de $15.000 que vendían acciones de crecimiento y que Bueno, voy de poquitito sacando inversiones de crecimiento para irme a flujo, porque estoy en esta transición final. claro. Eh, y creo que en esta transición final es súper importante la diversificación, y ahí es donde, por ejemplo, el bien Mm, raíz me genera cierto nivel de cortocircuito. ¿Por qué? Porque claro. un bien raíz es un activo que probablemente tiene un valor muy grande dentro del portafolio de una persona. Mm, Pero son caros los bienes raíces, son o caros. magnitud de dinero alta. ¿Ya? Entonces, si tenemos un activo que vale, voy a inventar, $100.000, y el flujo que genera ese activo está anclado solamente a una persona, Mm, es relativamente más riesgoso. así es. Entonces, en una fase de consolidación, a mí me suena también muy razonable el salirse de bienes raíces e invertir en fondos de renta inmobiliaria, por Claro, ejemplo, que hay muchos bienes raíces entre medio, entonces tus flujos son mucho más estables. Sí, claro. de hecho, me acuerdo en algún momento con los fondos de pensiones que se mencionaba, personas decían, oye, déjenme sacar todos mis fondos de pensión, con esa plata compro un departamento y vivo de la renta. Claro. Yo para adentro pensaba, claro, pero o sea, está bien, pero está anclando y teniendo mucho riesgo. Entonces esa persona que se jubiló Sí. después tiene solamente el flujo dependiendo de un arrendatario y eso Mm, puede ser fatal. sí. O sea, la diversificación en este punto final es, a mi juicio, es brutalmente importante. Mm. Yo creo que uno no lo entiende hasta que lo vive. ¿Eh? A mí en la Sí, pandemia me pasó que se me fueron arrendatarios en 2 departamentos y fue como, chuta, ahora tengo que ponerme yo. sí, Y, po, y era muy riesgoso. Lo mismo con las acciones, de repente se invierte en acciones dividenderas y estás en una sola empresa. Y ponte tú que esa empresa se ve en un tema legal o farandulero por X motivo y de repente la empresa le fue mal un año. Ponte tú, inviertes en retail. Llega una pandemia, nadie compró, sus utilidades bajaron todo y tu ingreso pasivo se vio afectado porque tenías todos los huevos en la misma canasta. Y la gallina no te dio huevos porque estaba estítica ese año, no sé. Entonces, te quedaste sin huevos. Y eso sí, po, puede pasar. Entonces, ahí coincido contigo y de hecho, qué bueno que lo mencionaste porque me da para pensar mucho de que en la etapa de consolidación la diversificación es muy importante. Quizás no en crecimiento se aprovecha mucho más Hay un concepto que tú manejas bien, que cuando uno conoce mucho más de uno, ¿para qué voy a diversificar si le puedo maximizar la sí, ganancia po, a un solo instrumento? Pero eso es una exacto. etapa diferente. Claro, en la etapa final, la diversificación es exageradamente importante. Mm, De hecho, te pongo un ejemplo. En el Chile y en el claro, América. eso. Yo siempre he pensado que en él es una tremenda inversión, Mm, eh, que es una muy buena empresa para invertir, pensando principalmente en el tema del hidrógeno verde. correcto. Entonces, yo he estado comprando, estuve comprando muchas acciones de Enel, y además que el sector eléctrico siempre ha sido un buen sector para recibir dividendos. Sí. Histórico, en todos los países el sector eléctrico es de los mejores sectores, los utilities en general son los mayores repartidores de dividendos, Mm, por lo general. Y con la pandemia, mm, pensemos que Enel Chile tiene el negocio de Enel Distribución, que básicamente es la cuenta de la luz en Santiago, y claro. tiene otros negocios. Pero Enel Distribución bajó muchísimo su ingreso porque se aprobó esta ley de que las personas podían no No, pagar la cuenta. Entonces el claro. flujo de caja bajó muchísimo. Eso. Y el dividendo en consecuencia bajó muchísimo. Mm, Entonces una empresa que tenía en promedio 6-7% de retorno por dividendo al año, bajó el precio de la acción
y el dividendo bajó a cerca del 1,5% del valor más bajo de la acción. Mm, Entonces, si una persona tiene, qué sé yo, cuatro acciones, 25% en cada una de esas, y tiene una estrategia dividendera, naturalmente un portafolio dividendero va a tener presencia en el sector eléctrico, por naturaleza, como también va a tener presencia en el sector bancario. bancario, claro. Pero esa empresa decide disminuir los dividendos, porque, ojo, esa disminución de dividendo puede no ser solamente porque bajaron las utilidades, puede ser porque el directorio decidió bajar los dividendos al mínimo legal. En Exacto. Chile, las empresas tienen por ley que repartir al menos el 30% de la utilidad vía dividendo. Y las empresas dividenderas suelen repartir entre el 60, 70, algunas el 100. Cuando Mm, reparten el 100 no es tan bueno, como el caso de Agua Andina, porque básicamente no hay crecimiento mm, en la empresa. El crecimiento se calcula y una formulita que es G, que básicamente es el ROE por la tasa de retención de utilidades. Una empresa que reparte el 100% de las utilidades no tiene no tiene básicamente crecimiento futuro. crecimiento. Entonces, Mm, las ideales son las que reparten entre el 60 y 70. Pero eso puede cambiar. Y de hecho, en el caso de Enel, el directorio dijo, vamos a bajar el reparto de dividendos al 30% que es el mínimo legal. correcto. Entonces, como inversionista, yo de hecho calculaba, el dividendo que me iba a llegar era tanto, me llegó el 20% o el 15% de ese dividendo. Mm, Entonces, si viviese de ese dividendo sería súper complejo. exactamente. Entonces, ahí es donde la diversificación es, volvemos a lo mismo, es fundamental. Así es. Y ahí me gustan mucho los ETFs que pagan dividendos, porque ahí automáticamente estás Diversificando. invirtiendo en muchas empresas al mismo tiempo. Exactamente. Sí, entonces, creo que la pregunta queda muy bien respondida con estas mejores inversiones. Depende de la etapa, la estrategia. Si estás en crecimiento o en flujo. Si estás en crecimiento, busca acciones de crecimiento, compra, venta de bienes raíces. Si estás en flujo, mucha diversificación, acciones dividenderas, por ejemplo, o selección de acciones dividenderas y quizás departamento, pero no uno, sino que varios. eh, y que de alguna manera te aseguren lo máximo posible un flujo. ¿Qué significa flujo? Un dinero mensual, como que te pagaran una mesada todos los meses, algo así.